Hay una verdad en la que todos los cristianos estamos de acuerdo, que Jesucristo es nuestro único Salvador. Porque como dice San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Es muy importante saber que Jesús nos salva, pero también es muy importante saber cómo nos salva. Las Sagradas Escrituras nos dice que Yahvé salvó a Noé y a su familia del diluvio por medio del arca que Él mismo le mandó construir. Sabemos que Jesucristo es nuestro único Salvador, pero si yo no uso los medios que Él me da para salvarme, no me salvaré. Las gracias que nos adquirió Cristo en el Calvario, pudo haberlas aplicado a cada alma directa e invisiblemente, sin recurrir a signos externos o ceremonias. Sin embargo, conociendo la necesidad que tenemos los humanos de sentirnos seguros de las cosas, Jesús escogió canalizar sus gracias a través de símbolos sensibles. Y de esta forma instituyó los sacramentos para que pudiéramos saber cuándo, cómo y qué clase de gracia recibimos. Y es que Jesús nos salva comunicándonos su misma vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida, por ser divina, es sobrenatural. Es totalmente gratuita y la llamamos gracia. Y esta gracia, esta vida sobrenatural, se recibe por medio de los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los sacramentos son signos eficaces de fe, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales se nos comunica la vida divina. Son signos porque son comunes en nuestra vida diaria, los utilizamos constantemente. De hecho, hay signos para todo, señales o signos para comunicarnos, como las palabras habladas o escritas que expresan nuestros pensamientos. En los fenómenos naturales entendemos que las nubes oscuras son signo de tormenta. También los señalamientos de tránsito son signos que nos dicen si hay una curva, un alto o una desviación. Entonces, signo es una señal de lo que no vemos, pero es una realidad. ¿Estamos de acuerdo? Los ritos con los cuales celebramos cada sacramento nos sirven para identificar la gracia especial que nos confiere el Espíritu Santo en cada uno de ellos cuando los recibimos. Los sacramentos los instituyó Cristo para la santificación de los hombres, para la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, para dar culto a Dios. Y como signos visibles que son, también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia santificante, para con ella poder rendir culto a Dios y practicar la caridad, el amor. Y es muy importante que comprendamos los signos sacramentales para recibirlos frecuentemente y con mucha fe, porque han sido instituidos para sanar y alimentar nuestra vida cristiana. En una ocasión, Jesús le respondió a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De manera, hermanos, que no basta tan solo nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. No, hermanos, ¿cómo iba a bastar? Pues Dios, que es la vida verdadera, ¿cómo nos iba a dar la vida a medias?
Si la vida natural tiene varias etapas, ¿por qué Cristo iba a hacer la vida sobrenatural menos perfecta? Algunos cristianos dicen: yo no veo los 7 sacramentos en la Biblia, son un invento de la Iglesia Católica. Claro que no se ven, de la misma manera que no se ven los 7 colores del arco iris si no tienen un prisma. Nosotros sí vemos los sacramentos en la Biblia, porque tenemos un prisma que es la Iglesia. El prisma no inventa los colores de la luz, simplemente los separa y distingue, para que nuestro ojo los pueda percibir con claridad y nitidez. Lo mismo la Iglesia nos ayuda a distinguir con claridad lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin el prisma, yo no puedo distinguir los 7 colores en un rayo de luz. Y sin la Iglesia, tampoco puedo percibir los 7 sacramentos contenidos en la luz de la palabra divina. Pero bueno, veamos cuáles son estos 7 sacramentos de la Iglesia Católica: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. El bautismo y la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana. La penitencia y la unción de los enfermos son los sacramentos de curación. El orden y el matrimonio son los sacramentos de servicio a la comunidad. Y cada sacramento corresponde a los momentos y etapas importantes de la vida cristiana. De hecho, los 3 primeros, o de iniciación, nos sirven para fundamentar nuestra vida cristiana. El bautismo es la puerta a la vida espiritual y a los demás sacramentos. Por él somos liberados del pecado original. Nacemos a una vida nueva, empezamos a ser hijos de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, herederos de su gloria, templos vivos del Espíritu Santo, y nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. El bautismo significa sumergir, es decir, con este sacramento somos sepultados con Cristo y resucitados con Él. Pues con el sacramento del bautismo renacemos por el agua y el Espíritu para entrar en el reino de Dios. Este sacramento imprime carácter, es decir, un sello imborrable, eterno, de pertenencia a Cristo, y por él somos consagrados al culto de la religión cristiana católica. Por lo tanto, solo puede ser administrado una sola vez. Aquí la palabra de Dios que nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 19, avala este sacramento. Y acercándose Jesús les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La confirmación es un sacramento que perfecciona la gracia recibida en el bautismo, pues se recibe en plenitud el Espíritu Santo que nos fortalece, y en él renovamos nuestros compromisos bautismales. También imprime carácter, y por lo tanto también se administra solo una vez. Este sacramento se recibe cuando el bautizado tiene uso de razón. Lo administra el obispo o algún delegado. El principal texto que avala este sacramento es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 al 17. Y dice: cuando los apóstoles oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, bajando, oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces les impusieron las manos
y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El sacramento de la confirmación, hermanos, es una acción especial del Espíritu Santo, por la cual una persona que ha sido bautizada recibe el regalo de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Aunque en el bautismo se recibe el Espíritu Santo y en todos los sacramentos, actúa de una y otra manera. Por el sacramento de la confirmación se reciben en plenitud sus dones, pues es el sacramento del Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, se nos da para lograr la salvación personal, pero la confirmación es un compromiso del cristiano al ser enviado a una misión especial y con una gran responsabilidad de defender la fe, de llevarla a los demás a través del apostolado y ser testigo de Jesucristo con la palabra y el ejemplo. La confirmación fortalece en nosotros las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, así como los 7 dones del Espíritu Santo. La virtud, hermanos, se define como el hábito o la cualidad permanente del alma que da inclinación, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien y evitar el mal. La virtud de la caridad nos da la capacidad de amar a Dios con un amor sobrenatural y se pierde con el pecado mortal. La virtud de la esperanza nos da el deseo y la esperanza de la vida eterna que Dios nos ha prometido a los que le sirven. Y se pierde cuando la desesperación ya no se confía en la misericordia de Dios. Y con la virtud de la fe podemos confiar en Dios y admitimos de Dios todo como verdadero. Y también se pierde cuando rehusamos creer en Dios y en lo que Él nos ha revelado. En la riquísima dote que acompaña la gracia santificante están incluidos los 7 dones del Espíritu Santo, y son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones son cualidades que recibe el alma y la hacen sensible a los movimientos de la gracia y le facilitan la práctica de las virtudes. Nos alertan para oír la silenciosa voz de Dios en nuestro interior. Nos hacen dóciles a los delicados toques de su amor. Podríamos decir que los dones del Espíritu Santo son el lubricante del alma, mientras la gracia es la energía. Por eso los dones fortalecidos por la gracia nos ayudan a cumplir la responsabilidad de apóstoles y defensores de la fe. La Eucaristía, hermanos, pues es el sacramento de los sacramentos. En torno a él gira la vida cristiana. Es el corazón y culmen de toda la vida de la Iglesia. Es el memorial de la Pascua de Cristo, de la obra de salvación realizada por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por medio de ellos, los cristianos nos hacemos partícipes del sacrificio de alabanza y de acción de gracias que hace Cristo al Padre. Es decir, Cristo es quien se ofrece y celebra esta alianza nueva y eterna, bajo las especies de vino y de pan. La Eucaristía es también ofrecida para reparar nuestras faltas y la de los difuntos. Al participar de ella dignamente reforzamos nuestra unidad con Jesús, fortalecemos el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Otros nombres que recibe la Eucaristía son Cena del Señor, Fracción del Pan, Santa Misa, Santo Sacrificio. La celebración eucarística está comprendida por los ritos iniciales, por la liturgia de la palabra, por la liturgia eucarística, la Santa Comunión y la despedida. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículos del 19 al 20, bellamente nos relata cómo Jesús nos invita a vivir este memorial. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía.
Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pues hermanos, hemos terminado. Muchas gracias y bendiciones. Y más de estos temas en nuestro canal de YouTube, Santuario de Guadalupe TV.